nosotros edifiquemos nuestras vidas. Primera de Corintios 6, segunda de Corintios 6, 14. Vamos a verlo primeramente como referencia. Segunda de Corintios 6, una vez para empezar a hacer el bosquejo. 14. Dice la palabra de Dios, dice: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que esto va más allá de simplemente de llevar un acuerdo o desacuerdo con alguien, es más profundo todavía. Pero lo queremos ver en esta mañana desde varias perspectivas. No solamente, obviamente, que uno de los pilares de este tema es el matrimonio, la relación entre las personas. Pero no solamente se puede cargar con un yugo desigual en cuestiones del matrimonio, sino también laboral, familiar, compañerismo. En diferentes situaciones de nuestras vidas tenemos que lidiar con esa situación. En esa lámina podemos ver algunos de los ejemplos en el trabajo, ¿verdad? A veces no es conveniente el compartir con personas que no tienen esa creencia en Dios, que pues están en el mundo. Y como podemos ver en diferentes puntos, también habla de la pareja, habla igual del trabajo, habla de muchas condiciones, incluso en alguna de las caricaturas ahí dice no te preocupes, estoy segura de tus alimentos, es decir, un lobo con unas abejitas. ¿Cuántas veces nosotros en el camino hemos escuchado esto? ¿Sí o no, hermano? ¿Ya? El ratoncito con un gato y dice los papás: ¿y qué pasó con lo que habíamos hablado del yugo desigual? Y él dice: yo lo voy a convertir o yo la voy a convertir, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos? Pero fíjense bien en la esquinita, me llama la atención que esto es muy real en nuestra vida. Y dice: un pajarito y un pez, dice, pueden enamorarse, pero uno de los dos deberá morir cuando decida poner juntos el nido. Claro, si el pez se sale de ahí, se muere, y si el ave entra al agua, se ahoga. Así que físicamente nosotros hablando, es cierto, alguien tiene que morir. Y como vemos en esta de acá, muchas veces dice la otra persona: no, yo ahorita te acepto todo en el noviazgo, que seas cristiana, que te congregues. No, hombre, todo muy bien. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? La relación se rompe. Y no solamente en cuestiones del matrimonio, también, le repito, también en el trabajo, en la vida cotidiana, a veces tenemos esto. Vamos a empezar desde el Antiguo Testamento. Nuestro Dios nos dejó la escritura para aprender de él. ¿Y qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con su pueblo cuando no obedeció? Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, vamos a leerlo. Siete, del 1 al 6. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla en posesión y haya expulsado de delante de ti muchas naciones, heteos, jerseos, amorreos, cananeos, ferseos, heveos y jebuseos. 7 naciones, dice, mayores y más fuertes que tú. Cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y tú las hayas derrotado, fíjense bien que dice: entonces destrúyelas por completo, no harás alianza con ellas ni tendrás de ellas misericordia.
No emparentarás con ellas, no darás tu hija o su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirá a quienes, a otros dioses. De modo que el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto os destruirá. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué le dijo? Que no, que las destruyera totalmente y no hacer ningún tipo de alianza. Y menos tomar mujer para sus hijos, ni tampoco los hijos tomar a mujer de sus pueblos. Ningún tipo de alianza. ¿Por qué? Porque desde luego, ¿a dónde va a conducir todo esto? ¿Verdad? Va a conducir a que lo que decía la laminita. No podemos decir seguro lo que hay situaciones. No sé cuánto le queremos poner, del 1 al 10. 2, 3 casos que es posible que la persona es más uno atraído hacia el otro lado. Y pues hay conflictos. Así que desde el principio de nuestra vida, conociendo a nosotros en esta situación, advertirle en este caso a los hijos. Y sé que lo hacemos, y no lo hacemos simplemente en cuestiones del casamiento, lo hacemos hasta en el trabajo. Incluso compañeros de trabajo, el círculo de influencia tiene mucho poder. Yo puedo relacionarme con muchas personas que no son cristianas, pero yo debo de prevalecer, no querer anhelar pertenecer. Ellos se juntan para hablar no sé qué tanto, desayunan, y yo, pues ni siquiera me voltean a ver, y yo estoy acá en mi lonche y quiero, pues estoy solo y oro a Dios, pero estoy solo. Ellos un día van a empezar a venir. Ellos no deben de influir, nosotros estamos más arriba. Entonces, ellos deben de venir. Entonces, ¿para qué dice Dios que los sacó? ¿Para qué los salvó? Para ser su pueblo, para hacer que nosotros seamos un santo. De Salomón en Jueces 10, Sansón y Dalila 17 al 21. Jueces 16, dice Jueces 16. Y el 17. Dice, entonces le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca pasó una navaja sobre mi cabeza porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó, saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce para que muriese en la cárcel. ¿Dónde estuvo el problema? El haberse asociado con una mujer que no era de su pueblo y haberle contado todos sus secretos. Y dice, llama la atención, donde dice que se durmió sobre las rodillas de ella y dice que entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. Dios se había apartado de él. Su fuerza se había apartado de él. Y su fuerza de Dios. Entonces, por haberle desobedecido, quererle decir, yo sé que puedo cambiar a esa persona. Yo sé que puedo hacerla diferente. Cuando realmente no está en nosotros cambiar a nadie, ¿verdad?
Vamos a ver también qué dice ahí Amós 3:3. Capítulo 3, versículo 3 dice, hace una pregunta, dice, ¿andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? Es una pregunta, dice, ando de superación, bueno, así le decimos, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y todo ese libro habla de ponerse de acuerdo, precisamente, habla todos los temas de eso. Pero simplemente aquí hace la pregunta, ¿caminarán dos sin que se pongan de acuerdo? Es muy difícil, sabemos nosotros perfectamente bien que es muy difícil. En el trabajo, no digamos en el matrimonio, en la familia, es muy difícil. Es muy difícil que emprendamos un viaje con alguien en el que no estamos de acuerdo. Es muy difícil. Entonces, hay que tomar en cuenta el consejo desde el Antiguo Testamento. Vemos el ejemplo. En el trabajo, vamos a ver ahorita un ejemplo que Dios nos dejó el trabajo. También, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 20, 35 y 37. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocosías, rey de Israel, quien era dado ¿a qué? A la impiedad. Uno era rey de Judá, el otro era rey de Israel. Josafat lo hizo su socio para hacer barcos que fueran a Tarsis y construyeron barcos en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dobá, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, ¿por qué te has asociado con Ocosías? Jehová destruirá tus obras, y los barcos se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Esto es cuestión de negocio fuera de lo que Dios les mandó. Y sin embargo, uno era de Judá y el otro era de Israel. Que dice aquí que era dado a la impiedad. Era un rey, sí, pero era dado a la impiedad. Así que a nosotros nos pueden ofrecer buenos trabajos, buenos empleos, y yo tengo que ver de dónde procede todo eso. Si realmente a mí me conviene, inclusive en el trabajo, y no me van a dejar mentir, eso nos ofrece hacer independientes. Yo cuando entré a uno, hace muchos años, lo único que tienes que hacer es voltear para otro lado, o sea, hacer que tú no viste nada, y de ahí te damos tu dinero. Eso es todo. Y le digo así, sí. Pues yo voy a voltear al lado con tal la patrulla, porque yo tengo que echar la patrulla. O sea, y me decían cosas y me decían, te van a correr, no te van a dar nada. Le digo, es que yo no vine aquí a robar. Si quisiera robar, ¿para qué me empleo? Entonces me dedico. Le digo, yo vine a trabajar. Entonces nos van a ofrecer mucho, sí. Y se van a ir en contra de nosotros, sí. ¿Por qué? Porque dice aquí que el corazón de este rey era dado a la impiedad. Y ya sabemos que un impío puede hacer. ¿Qué se puede esperar? Todo. Todo. Así que destruyó Jehová, dice, y los barcos se destrozaron y no pudieron. ¿Cuántas veces ha fallado un negocio en nuestras vidas? Porque hemos cometido el error. Dios sabe que no es por ahí el camino. Yo al menos 2 veces lo he comprobado tan real que le he orado a mi Dios por no haberlo consultado. Cuando inauguraron el parque de la feria, ahorita acaba de pasar, lo inauguraron la primerita vez. Yo tenía una taquería y alguien se me acerca, un discapacitado, el gobierno les dio un módulo para que se ayudaran. Y entonces voy hoy, me dice, ¿qué pasó? No, le digo, pues yo tengo mi taquería. Yo no tengo nada, dice, ¿qué voy a poner ahí? Y si me pagas lo que renta ahí y tú te metes, ya está.
Y le digo, son 6,000 pesos por en aquel tiempo eran 15 días. Bueno, te los doy a ti. Pero como vio que la primera y la segunda noche, nada más por noche en aquellos años, era arriba de 3 a 4,000 pesos por noche que me ganaba. Entonces, a la tercera noche él calculó que andaba yo ya arriba de los 12,000 pesos aproximadamente. Y yo solo le iba a dar a él 6,000 y eran de él. Entonces, a las 3 de la mañana se paró y dijo, de acá en adelante ya el trato ya no es así. Ahora me vas a dar la mitad diario. Le digo, no se puede, porque yo pago todo. Yo pago. Tú no estás haciendo nada más que sentado. Yo pago taquero, yo todo. El asunto es que llegando como que me sentí mal. Apenas iba a ser el cuarto día. Y a esa hora me arrodillé y le pedí perdón a Dios porque simplemente yo tomé la decisión. Agarré todo y en ese momento también le dije, Señor, si tú sabes que eso que yo hice no está bien, no va a prosperar y va a seguir y voy a salir mal con este Señor, yo me voy a acostar un rato y yo sé que tú vas a deshacerte. Y efectivamente a las 10 de la mañana que se iba yo por la carne, ahí me alcanzó y me dijo, quiero definitivamente, si no me vas a dar la mitad, deshacer el trato. Yo no lo estaba oyendo a él, yo estaba en lo que yo digo después. Y en eso lo voy y me dice otro, todo lo puso Dios, pero así rapidito. Y en eso me doy la vuelta y me dice, no, ya escuché que te dijo eso. Con eso ni te hubieras metido. Pero ahí está la camioneta. Si quieres vamos a buscar todo, pues vamos a buscarlo, porque eso estaba pensando en traerlo todo. Ah, vamos. Y no me cobró nada. Vamos a buscarlo. Yo ya me lo imaginaba. Y me acarrió todo. Es decir, a las 12 del día el Señor ya había resuelto todo. Ya todo en las cosas y se acabó el trabajo. No estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo que yo estuviera allá hasta las 3, 4 de la mañana. Así que en este ejemplo nos da que todo tenemos que nosotros consultarlo con Dios. Todo lo tenemos que consultar. Vamos a ver en Génesis 6:13. Otro ejemplo. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido el final de toda carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Génesis, dedicamos a Génesis 24 del 1 al 4. Vamos a relacionar este. Génesis 24 del 1 al 4 dice, Abraham era ya anciano y muy avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, que administraba todo lo que tenía. Por favor, pon tu mano debajo del muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí una mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito. Más bien irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham le da una misión al siervo y le dice, ve a buscar a la esposa de mi hijo Isaac. Su siervo le respondió, dice, quizás la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate, no sea que hagas volver a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, tú quedarás libre de este juramento mío, solamente que no hagas volver allá a mi hijo. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Y el siervo tomó 10 de los camellos de su señor y se fue llevando consigo toda clase de cosas preciadas de su señor. Partió y se fue a Siria, Mesopotámica, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Era la hora del atardecer, cuando las jóvenes salían para sacar agua. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, por favor, haz que hoy ocurra algo en mi presencia. Muestra bondad para mi señor Abraham.
He aquí que yo estoy junto al manantial de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad vendrán para sacar agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe tú, y también daré de beber a tus camellos. Sea ella la que tú has destinado para siervo para Isaac. En esto conoceré que has tenido misericordia de mi Señor. Aquí vemos, antes de avanzar otro poquito, en todo estaba orando a Dios, en todo estaba pidiendo a Dios. Y dice, y aconteció que cuando él aún no había acabado de hablar, he aquí que con su cántaro sobre el hombro venía Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, era virgen, a quien ningún hombre había conocido. Ella descendió al manantial, llenó su cántaro y subía. Entonces el siervo hacia ella y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, Señor mío. Se apresuró a bajar su cántaro, su mano, y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, agregó también, sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Se dio prisa, vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre lo observaba en silencio para saber si Jehová había dado éxito a su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le obsequió un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes de oro y de plata que pesaban 10 ciclos. Y le preguntó, ¿de quién eres hija? Dime por favor, ¿habrá lugar en la casa de tu padre donde podamos alojarnos? Ella respondió, yo soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también en nuestra casa hay paja, hay mucho forraje y lugar para alojarse. Y aquí está el 26, dice, entonces el hombre se inclinó y adoró a Jehová. En todo vemos el proceso de consultar a Dios. Y al final le dio la respuesta a Dios y se inclinó y adoró a Dios. La adoración a Dios es cada instante, cada decisión yo no la tomo de acuerdo a Dios. Y Él pone los medios, Él abre todos los caminos para que yo pueda tener los resultados que yo creo que son por acá, y a pesar a mí no me parece, pero es por ahí donde debo estar. ¿Ah? Vamos a leer otro rapidito, Jueces, el libro de Jueces. No, Jueces, perdón, Josué. Primero Josué, yo me brinqué a Jueces. Entonces, Josué 23, 12 y 13. El Señor quiere que lea Jueces, lo voy a leer hoy. Josué 23, 12 y 13. Pero si os volvéis atrás y os adherís a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre vosotros, y os unís con ellas en matrimonio, y os mezcláis con ellas y ellas con vosotros, ¿estás seguros de que Jehová vuestro Dios no continuará echando a estas naciones delante de vosotros? Antes bien, ellas serán para vosotros una trampa y un lazo, azotes en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Un ejemplo de insistir y perseverar en algo que Dios no nos ha permitido, y dice que la dejará Dios ahí como tropiezo hasta que todo acabe para nosotros, porque nosotros no obedecemos. Jueces 3, 5 y 7. Habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Además, tomaron a sus hijas por mujeres, dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las aceras. Así que el furor de Jehová se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán Risataim, rey de Siria mesopotámica. Los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. ¿Todo por qué? Por no haber obedecido otra vez el mandamiento de Dios una y otra vez. Así que el mandamiento de Dios es: no os juntéis en ese yugo de ciudad. ¿Hay más ahí?
Vamos a ver otro también, vamos a brincar otro, Esdras 9:12. Ejemplos totales de lo que Dios quiere para su pueblo. Esdras 9:12. Si alguien lo tiene, lo puede leer para que la garganta descanse un poquito. Y después nos vamos a Nehemías 13:23. Esdras 9:12, ¿qué dice? Ahora pues, no haré a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarán sus hijos, ni tocaréis jamás ni su prosperidad, para fuerte y tomar el bien de la tierra y de la heredad, pues juro para Amén. Nehemías 13, gracias hermano. Nehemías 13:23 al 27. Si alguien lo tiene, igual lo puede leer. Nehemías 13, del 23 al 27. Nehemías 13, 23 y 27. Del 23 al 27. Asimismo, en aquellos días. Y asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y redujo a ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas y hijos, y no tomaréis hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, y en que en muchas naciones tuvo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Fíjense, qué hermoso texto que nos dejó a través de Nehemías. Dice aquí claramente, así mismo, dicen, aquellos días había judíos que habían tomado mujeres de Asdod, de Amón. Y dice, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod, no sabían hablar el hebreo, increíble, sino el idioma de uno o de otro pueblo. La finalidad es que se pierde todo. La cultura, la tradición, la meten en la casa. Así que, cuánta razón, ¿no? Hoy en día vamos a reflexionar un poquito cómo está pasando el mundo, cómo está la situación allá afuera. Esto es, hay familias que llevan educando a sus hijas, a sus hijos muy bien, igual, y no son cristianos, pero llevan una educación, por lo menos, y le enseñan valores. Y de repente, cuando se enteran, dice, ¿cómo es posible que ya anda y habla diferente? Antes no hablaba así, ahora habla diferente. Tiene mucho que ver el ADN, tiene que ver. La naturaleza nos enseña también que es así. Entonces, hace poco estaba viendo una película y hay la controversia, porque igual hay otras del otro lado, pero esta era que una princesa se había, de bebé la habían dejado en una puerta y se había criado con gente. Un día se descubre todo, resulta que la integran al castillo. Pero el comportamiento de ella no iba conforme a la realeza. Entonces había problemas. Si era la heredera del pero ¿cómo iba a hablar así? ¿Cómo andaba vestida? Tenía que cambiar todo. Por eso Dios no quiere, dice, que nos juntemos en yugo desigual. Porque no puede ser que digan, ¿cómo vestidos aquí a la congregación? Y de repente la otra traiga los tatuajes y por acá un arete. Entonces Dios dice, absténganse de todo eso. Dice aquí que ya ni hablaban de su propio idioma. Es lo mismo. Ahora puede ser que mi hijo, mi hija ya no hable el mismo idioma que yo. Ya está hablando en otro tipo de idioma. Hablaban el idioma de Asdod. Y luego, mire la reacción, dice, reñí con ellos
los maldije, los golpeé, alguno de ellos. Es decir, si lee usted bien, lo agarró así por los pelos y lo agarró, ahora vas a reaccionar. ¿Sí o no? Literal dice ahí, le arranqué los pelos, dice, y le hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni desposaréis a sus hijas con vuestros hijos, ni con vosotros. Pero literal dice que lo agarró por los pelos. Imagínense. Cuando ahorita nosotros hacemos eso con los hijos, ¿no? Es un poquito difícil, ¿no? Dice, y luego pregunta, dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Entre las muchas naciones no hubo rey como él, amado por su Dios y a quien Dios le había constituido rey de todo Israel. Con todo, dice, incluso a él le hicieron pecar. Con todo, porque se contaminó. Venían de otros continentes, a ver. La palabra de Dios dice que era bello desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y hizo provecho de eso. ¿Ya? Pero él agarraba de todo. Hablaremos pues, dice, de escuché, cometer la gran maldad de actuar con infidelidad contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Acuérdate de ellos, oh Dios mío, porque han contaminado el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Es decir, es una contaminación que entraba. ¿Ya? Salmo 106. ¿Qué dice el Salmo 106? Del 23 al 41. Tu escogido delante de él, a fin de apartar su indicación para que no le den su bien. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Antes guardaron de sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para matarlos en el desierto. 106 del 23 al 41. Sí. Y ya su pueblo de las naciones y esparcido por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal, Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la voluntad entre ellos. Entonces se levantó e hizo justo y se detuvo la plaga. Fue ocultado por justicia de generación en generación para siempre. También se tributaron en las aguas de Meriba y le fue mano a Moisés por causa de ellos, porque hicieron verdad a su espíritu. Habló precipitadamente con sus labios. Amén, hermano. Le vamos por ahí para que descanse un poquito. Ahora les digo yo. Dice, tampoco destruyeron a los pueblos como Jehová les había dicho. Más bien se mezclaron con gentiles y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Sacrificaron a los ídolos. La tierra fue profanada con los hechos de sangre. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, la ira de Jehová se encendió contra su pueblo y abominó su heredad. Otra vez, la desobediencia del pueblo causa calamidad en toda la situación, porque imagínense Jehová aborreciendo a su pueblo. Voy a leer el libro de Oseas, capítulo 7, otro claro ejemplo, y ahorita cruzamos para otra vez. Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín es como una torta a la cual no se le ha dado vuelta. Los extraños han devorado sus fuerzas, pero él no se da cuenta. Aún las canas se han esparcido sobre él, pero él no se da cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos metidos en las patas de los caballos. ¿Okay? Esta reflexión dice, no es capricho con aquellos que no lo son. Él conoce nuestra naturaleza y vulnerabilidad y la influencia que resulta de los asías, discernir las maquinaciones que podrían estar acechando tan sutilmente que apenas se perciben, a menos que estemos en armonía.
con aquel que todo lo sabe y que está dispuesto a ayudar al que sí lo desea. Tenemos que estar pendientes, por más sutil que sea. Él va a seguir luchando por nuestras preciosas almas. La seriedad del asunto también dice que Esdras 9, del 1 al 3. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron y diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de las tierras cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y me senté angustiado en extremo. Un coraje tremendo a Esdras que le dio. Porque han tomado, dice, hijas para ellos. Pero fíjese las palabras que dice con tanto fervor y dolor, dice, para sus hijos, dice, y mire, y el linaje santo ha sido mezclado. Dice el apóstol Pedro, que somos, ¿verdad? Linaje santo de Dios. Ahora el templo está dentro de nosotros. Sacerdocio que no puede ser sacerdocio santo, pueblo escogido por Dios. Así que no puede venir de allá afuera alguien e introducirse al templo como él quiere. No puede. No debemos permitirlo. Y dice y él dice, ha sido la primera de este pecado. Cuando oí esto, rasgué el vestido, se arrancó la cabeza la barba, y le dolió muchísimo el haberse enterado de lo que estaban ellos haciendo. Así que aquí dice que, retomando, y ahora sí empezando el tema, porque apenas estaba la introducción, ya vamos a la mitad. Definamos, dice, ¿qué es un yugo? Dice, un instrumento de madera al cual formando yuntas se uncen por el cuello las mulas, o por la cabeza o el cuello los bueyes en que va sujeta la lanza o el pértigo del carro, el timón del arado, etcétera. Desigual, que no es igual. Entonces, ante esto podemos decir que el yugo de esta unión, ya sea de pensamiento, personas, formas de vida, creencias, no son iguales. La unión de dos personas que no comparten la misma forma de pensar. Fíjense bien, aquí está el dibujito de lo que es una yunta. Muchos principios de la palabra de Dios, dice, caen en el olvido fácilmente. El matrimonio, dice, no es un fin en sí mismo, existe un propósito mayor que es el reino de Dios. Es decir, antes que el matrimonio, antes que perseverar esa relación, está el reino de Dios. Dice, y usa la figura agrícola del yugo. ¿Cuál era la finalidad o cuál sigue? Yo creo en algunos pueblos todavía se ven este tipo de yuntas, ¿sí, verdad? Todavía se ven de yuntas. Imagínense si esos dos toros, uno no está de acuerdo. ¿Avanzará la yunta? Muy difícil. Imagínense si ahí en lugar de un toro le ponen un caballo o un burro, ¿no? Pero ¿qué sabiduría de nuestro Dios? Y aparte, cuando había que cambiar el toro, no lo cambiaban nada más porque sí. Ponían un toro viejo que ya sabía cómo hacer el camino, y ponían un toro joven para que lo enseñara. No era nada más de cambiarlo. Así que todo es sabiduría. Y da claro ejemplo de que si dos no están de acuerdo, no se puede avanzar. El yugo dice era una herramienta que se usaba para unir dos bueyes con un propósito común, cultivar el campo. Pero imagínense esta laminita, totalmente diferente. El yugo desigual era un yugo que unía dos animales diferentes y compatibles. Este habla del desigual, sea de especie o sea de índole. Ahí se ve como uno jala para la izquierda y el otro para la derecha, ¿no? Yo tengo que ir a la iglesia el domingo y el otro dice, no vas porque se me antojó comer tal cosa, y vas al mercado a comprar y empieza a jalar, ¿no? Entonces, ¿se puede reventar? Sí. La relación, sí. De tanto, quizás una vez, quizás dos veces, pero la tercera. Yo le digo, hace poco me dice una amiga que pues, está joven, ¿no? Tiene 20 años y dice que tenía un novio y terminó con él. Y luego ahora dice que otro la pretende y le digo, bueno, ya me preguntaste, ahora te pregunto cómo.
Y me empieza a decir muchas cosas y hablaba más de egoísmo. Y le digo, le mostré una lámina de esta. Le digo, ¿tú crees que se puede caminar así? ¿Crees que ahorita, le digo, que siendo novio te prohíbe, te quita, no quieres que haga esto? ¿Crees, le digo, que más adelante? Le digo, eso no va a pasar. Le digo, eso no va a pasar. Le digo, porque está escrito. Así que, ¿qué es dos que puedan caminar juntos, ponerse de acuerdo? ¿Qué es el matrimonio? Igual dos personas que se ponen de acuerdo para caminar hacia un mismo fin, mismo sentido. Pero cuando no, vemos los problemas que hemos tenido. Dice Pablo en Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Porque vosotros sois, lo que decía yo, templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí en el templo ya está lleno, ya está Dios en el tabernáculo, así que no puede entrar nadie. No puedo decirle hasta un ladito porque va a entrar la otra persona. Si no acepta mi Dios, yo hace años vi un conferencista judío que traen así se me olvidó el nombre, Kipá se llama, se lo ponen aquí, llegó aquí al Hotel Quinta Real y me encantó, él lo agarró y sacó la Reina Valera, la Biblia, y buenos días a todos, y la puso así donde iba a dar el entrenamiento. Y dice, si a alguno le molesta que yo abra la Biblia y hable de Jesucristo, yo doy 2 minutitos para que salga por esa puerta. Porque yo no le puedo decir a Cristo, espérame allá porque esta gente no te quiere, en cuanto termine mi clase, yo allá te veo. No, él entra acá conmigo y yo voy a hablar también de el tema de superación personal, pero todo era bíblico. Y dice, si hay alguno, no hay ningún problema, que tenga problemas con la palabra. Obviamente muchos nada más agacharon la cabeza, nadie se movió. Pero me gustó la actitud. Así que yo voy a orar por mis alimentos. Hay acá que nadie me da, bueno, lo siento mucho. Yo sí doy gracias a Dios por mi comida. Hay acá que el domingo vayan allá a hacer su fiesta, y yo tengo que estar, ¿verdad? Porque dice, mi Dios dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El yugo desigual en relación con el mundo. Fíjense bien lo que dice 2 de Corintios 4. Dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que el mundo, dice la Escritura, está bajo poder del maligno. Y el enemigo ha cegado el entendimiento para que resplandezca. Así que si le queremos hablar de la palabra de nuestro Dios, a ese compañero de trabajo, a esa amiga, a esa que queremos nosotros, imagínense que a veces ponemos los ojos y la queremos para madre de nuestros hijos, o viceversa a la mujer. Yo les digo, tienes que saber a quién escoges, a quién le vas a dar tu autoridad, y ese es el que va a edificarte tu casa, te va a criar a tus hijos, te los va a educar. Y mira cómo habla. Y allá tengo una esquina escondidito fumándose un cigarro. Ese es el que va a educar a tus hijos. Ese es el que te va a guiar. ¿Hacia dónde te va a guiar? Viceversa es también la mujer hacia el hombre. Efesios 2 del 1 al 5. En los cuales dice, bueno, el 1 dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estaban. En los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad de las tinieblas. Conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora actúa en ¿dónde? En los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos, entre las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Ahora vemos extendida la gracia de nuestro Dios.
Por eso el apóstol Pablo en Corintios 7 hablando del matrimonio, pues sí nos encarga y dice que si, así como no quiere decir que ahorita yo vaya y le diga, aconseja que el hermano dijo que en yugo desigual y echen a la esposa o al esposo. No, dice el apóstol Pablo, ¿qué sabes tú si por tu buena conducta, comportamiento, tu fidelidad a Dios, esa mujer o ese hombre viene a Cristo? Porque la misericordia, ahora estamos bajo la misericordia de Dios y se extiende a todos los demás seres humanos. Pero esto es lo que pasa, como está aquí. Así que si veo un matrimonio así, y esto es real, Dios me ha permitido verlo una y otra vez durante la vida. Así que tenemos que seguir fortalecidos. Mira cómo dice ahí, dice, prometiste no lastimarme, dice. Y es un cactus, ¿no? Muy difícil que no sea así. Como la vez pasada que le explicaba la fábula, ¿no? De la ranita con el alacrán. Y al cruzar le decía al alacrán, tú me monto arriba de ti, me cruzas el río y no hay problema, no, me vas a picar. No, ¿cómo? Nos morimos los dos. Le cree la ranita, se monta el alacrán y a medio camino lo pica. Y te lo dije que le iba a picar. Dice que es mi naturaleza. ¿Qué dice Pablo? Veníamos de una naturaleza que es pecaminosa. Entonces le dice aquí el cactus al pobre globito, no te lastimo. Esa es tu naturaleza. Tarde o temprano va a lastimar. ¿Ya? Jesús en Mateo 11:28, vamos a leerlo de esta manera, hermano. Habla en su escritura, Mateo, ahí dice un cachito, 28, Mateo 11, versículo 28. Puede leerlo, ¿no? Si alguno. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está. Él nos invita y dice que todos que vamos cargados, cansados. La finalidad del trabajo del yugo, de poner dos toros o dos caballos que sean iguales, que piensen iguales, precisamente ayudar a llevar la carga. Ayudar a llevar la carga. Si yo le digo, si la esposa no es creyente, y yo le digo, ¿sabes qué? Esta semana voy a estar en ayuno en oración. Muy difícil que deje. Y viceversa, el hombre a la mujer. Esta semana tengo que estar en un curso bíblico y no voy a poder hacer tal cosa. Es muy difícil, te lo permito. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque nos entiende, nos comprende. Porque Él está junto a nosotros, porque Él sí sabe de lo que le estamos hablando y Él no nos va a impedir, como a veces los domingos. Me encanta que en el WhatsApp suben los hermanos y ponen uno corriendo y dice, corriendo a la iglesia, así se ve que va corriendo. ¿Verdad? Entonces Él no se va a oponer que yo le diga, Señor, porque a veces decimos, pues si Dios quiere, hermano, nos vemos mañana domingo. No, si Él quiere, claro que quiere. Él no va a decir, déjame ver si mañana puede ser. No, Él quiere que vengamos. Nosotros es que a veces no queremos, pero Él sí quiere. Y entonces Él dice, yo quiero llevar, jalate por un lado, tú jalas por acá. Y dice Cristo, vamos por acá y yo lo jalo por acá. Entonces la yunta ya no está. Y dice, y ligerita mi carga. Nos despoja de toda esta humanidad, de todo eso que el mundo atrae, para que nos la llevemos ligera. Para que si, como le decía yo a un vecino, le digo, si es un platito de frijol, que ahora no es la más barata, ahora ya es muy caro, le digo, pero estamos felices y contentos. No puedo decir tampoco el huevito, porque también ya está muy caro, así que, entonces, tenemos que orar por todo, ¿no? Así que oro por el huevo. Antes decía, pues pobremente un huevo, ya no es pobre. Entonces, tenemos que orar por todo y darle gracias y sentirnos contentos, sobre todo como le digo yo a mi esposa, a mi hija, que estamos comiendo a veces y le digo, me dice, pero nada más, ahí no digas nada, esto vamos a comerlo, esto es lo que Dios nos dio y yo estoy feliz.
Y si al rato cae otra cosa, como decimos nosotros, pues le sigo dando gracias. Le digo, Señor, ya me mandaste. Ayer me lo amontonó la comida, pero ayer y le digo, Señor, ya. ¿Verdad? Entonces, es importante estar agradecido siempre con Dios, y qué maravilloso es poderle llevar nuestras cargas. Yo hablé del alimento físico, pero hay quienes llevan unas cargas espirituales tremendas. Y yo le digo a la gente, no me las platique. Hay gente que dice, yo le quiero, no, a mí no me sirve. Me cargas a mí también, pero Él sí puede llevar tu carga. Y Él sí te la ligera. De verdad. Ni te va a criticar, ni te va a juzgar, ni te va a hacer nada. Simplemente va a caminar a tu lado. Platicas. Deuteronomio, vamos a terminar, ahí dice Deuteronomio 22:10, para ir cerrando. Está 22:10, dice, fíjense bien cómo lo vuelve, de aquí lo aprendió Jesús, ¿no? Dice, no harás con buey y con asno, no ararás con buey y con asno juntamente. Nada más con ese texto dice, no ararás con buey y con asno juntamente. No se puede. No se puede. No se puede llevar. El libro de Eclesiastés, allá abajito, capítulo 4, versículo 9, dice, mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente, pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si dos prevalecerán contra él, y un cordel triple no se rompe tampoco. Amén, hermano. Mire cómo no es que estoy hablando nada más de la individualidad. Sí es importante que nosotros estemos de acuerdo en el trabajo y sobre todo en el matrimonio. Qué bonito. Qué bonito. Hace tiempo yo le doy la gloria. Tenía un conflicto hace como 10 años fuerte y entro a una tienda y me tropecé un libro y lo metí abajo así. Yo dije, no puedo dejarlo ahí. Y habían dos así, el libro en la portada. Yo dije, ¿qué es esto? Y decía, el problema del matrimonio, la comunicación. Mismo en el pasillo, lo abrí y estaba en la carta del apóstol Pedro. Y entonces yo me quedé viendo, y entonces no es otra cosa más que el tema bíblico. Y algo que me entendí que decía que un matrimonio de 80 años casados. Y fueron al juez y la señora puso una demanda de divorcio. Más de 50 años de casado. Pero tenían ellos de edad ya 80, ya grande. Y el juez se queda viendo a los dos y le dice, señora, pero pues, ¿por qué el divorcio está bueno? No me digas que por adulterio. Pero, y dice ella, no, es que ya estoy cansada. ¿Pero de qué? Este hombre lleva años, dice, que en el refrigerador, yo dejo un carbón ahí adentro y él lo saca. Yo dejo una cebolla ahí adentro y él me lo saca. Ya me cansé. Y es que yo la pongo ahí, dice, para que no apeste el refrigerador, eso absorbe. Pero él la bota y yo ya me cansé. Y dice él, y yo pensaba que hacía lo correcto, y se podía decir, ¿qué hace esa piedra allá adentro? ¿No? ¿Y qué hace la cebolla allá a mitad? Ya se pudrió, mejor la bota. ¿La falta de qué? De comunicación. La falta de comunicación. Por eso dice la Escritura, podrán caminar y ponerse de acuerdo. Ahora es bueno caminar dos, sí, claro, porque si uno cae el otro le levanta, porque si uno está enfermo el otro le ayuda. Por eso yo les digo, cuando me dicen alguna, le digo, bueno, en la boda siempre repiten en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Digo, pero apenas le digo, ya no hay plata, le digo, ya. Ahora dicen una frase, dicen que cuando el hambre entra por la puerta, dice el amor ya brincó por la ventana. Qué triste frase. Pero Dios aquí dice claramente, también si dos duermen juntos, ¿qué pasa? Se abrigarán mutuamente. Pero ¿cómo se abrigó uno solo? ¿Se acuerda del rey David? ¿No le pusieron una virgen para qué? Para que lo calentara. Pues ya estaba grande de edad.
pero pues necesitaba calor, ya se entumía el pobre. Entonces, necesitaban el calorcito. Por eso dice aquí, ¿verdad? Yo sé que aquí en Tabasco ya con 40 grados le dice a la pared, te payasita, está bien. Pero bueno, hay que comprarse un clima. Entonces, mejor es un muchacho pobre y sabio que un rey viejo insensato que ya sabe ni ser precavido. Aunque aquel para reinar haya salido de la cárcel, aunque su reino haya nacido pobre. Es decir, es importante que nosotros aprendamos de nuestro Dios. Aquí habla de las palabras, lo que significa, ya lo expliqué, yugo, compañerismo, comunión, concordia, ¿verdad? Y acuerdos. Yugo desigual es el no cristiano no tiene la mínima condición de entender quién es usted porque no conoce a Jesús a quien usted sirve. Es decir, el impío no va a entender. Por el hecho de que la palabra de Dios es la máxima autoridad en el matrimonio cristiano, una relación con alguien que no confía en la Biblia crea dos sistemas de valores en el matrimonio que muchas veces se contradicen. Efectivamente, ¿verdad? En los tiempos difíciles, la pareja no tendrá un mecanismo común para lidiar con el pecado que interferirá en la relación. Conocemos a muchas familias, yo conozco varias, que esto, la esposa no es creyente, el esposo sí. Incluso yo conozco uno que hasta tiene a cargo 3 iglesias, pastor de la iglesia. Su esposa nunca creyó. Y los hijos, uno de ellos andaba en la dirección, la otra hizo su vida como quiso, pero ¿quién empezó con todo? La mamá le tapaba todo, y si él quería corregir, ella se metía y decía, no, tú sigas ya estudiando tu vida, pero él tiene derecho a decidir, él tiene derecho, ella tiene derecho. Entonces el yugo no estaba, nunca fue igual, nunca, porque ahora digo ya tan grande, entonces va a ser difícil. Hay que considerar todos esos puntos para que nosotros podamos caminar. Dice Corintios 7:39. ¿Qué dice? Está primero de Corintios. 7:39 dice: la esposa está ligada mientras viva su esposo, pero si su esposo muere, dice, está libre para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor, ¿verdad? Es decir, este nos da de que si perdemos solamente por esta situación, podemos nosotros, pero el apóstol Pablo sugiere, dice, bueno, mejor cásate con el Señor, porque en tanto el marido vive. ¿Se acuerdan de Juan, el Bautista, que era el que le gritaba a esta mujer? Adúlteros. ¿Verdad? Su marido aún vive y está ligada a su esposo. Y le costó la cabeza por decirles la verdad. Así que en la ley lo dice, y el apóstol Pablo también nos recuerda. Cuando un cristiano dice se casa con un incrédulo, una de dos cosas normalmente sucede. El cristiano mantiene a su cónyuge en la periferia de su vida por no compartir su intimidad con Dios por medio de Jesús. Fíjense, es decir, o te haces un ladito y tú vives tu vida, pero también ella va a vivir su vida o él va a vivir su vida. Y quiera o no, lo vamos a sentir. Va a decir, no, tú acabas de llegar ahorita de la congregación y yo me voy a una fiesta. Y esto es que yo no convivo con pues eres tú. Y entonces hay esa división. Y su relación con Dios queda marginada porque la persona coloca a su cónyuge incrédulo en el centro de su vida. En ambos casos es imposible desarrollar una verdadera intimidad con Dios y con el cónyuge. Está lejos del ideal divino para el matrimonio. Y con esto vamos a terminar. La minita dice, Jesús dejó bien claro en el Sermón del Monte que todos tienen que escoger a quién servir. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 10, 35 al 36. Con eso vamos a terminar en esta mañana. Mateo 10, versículo 35. Fíjense bien, dice, porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra
su suegra. Y los enemigos de un hombre serán de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Claramente dijo Cristo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer la guerra por causa de mí, porque dice que lo está en la propia casa. Yo por eso ahora estoy echando a mi suegra, no el otro día. Pero es así por causa de su palabra. Porque a veces ellos querrán involucrar en situaciones que nosotros no nos convienen. Y ahí empieza la discutidera. Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Así que realmente es importante que nosotros reflexionemos. Y seguir llevando el yugo de nuestro Dios. Venid a mí, dice, todo lo que estáis trabajado y cargado, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligerita la carga. Amén. ¿Será fácil? ¿Será fácil llevar esa carga? ¿Verdad? Bueno, a veces parece que no es fácil llevar esa carga, pero el amor lo puede todo. Primera de Corintios 13, el amor lo soporta todo, el amor lo cree. No crea la mentira, más crea la verdad. No busca lo suyo, sino lo del otro. Así que si aquel dice, yo hago esto no hay ningún problema. Porque yo llevo la carga de Cristo, yo llevo esa convicción de servirle, que yo no le estoy agradando en una situación, en un negocio, en el hogar. Tengo que consultar primero a Dios. Y vemos cómo el pueblo de Israel una y otra vez se equivocó por tomar decisiones. Lo mismo David. Ha sido así durante mucho tiempo. El mismo Abraham se dio también tomando otra mujer que no era. Y Dios le dijo, no es por ahí que van a hacer tu herencia, no van a ser el Salvador por ahí, viene por acá. Y tiene que ser de acuerdo a Dios. Y si no, se va a ir por otro camino, pero se va a cumplir la palabra de Dios. Así que vamos a seguir invitando a mucha gente para que Dios las abrace de esa manera, para que Dios nos diga y nos hable al oído. Yo estoy aquí para llevar tu carga, para llevar tu yugo. No estamos solos. Y Él siempre, siempre va a estar con nosotros. Hasta el final lo prometió y lo que Él promete lo cumple. ¿Ven? Dios les bendiga, hermanos, y le dejo al lugar a mi hermano que está dirigiendo. Bendiciones. Amén.